Continuamos con José Carlos Valer. Hemos estado pasando revista a el efecto que tiene este problema de la naturaleza tremenda en la salud económica del país, y entonces ha comentado al final de su intervención, antes del corte, que nos encanta una perversión que es la intervención estatal en el mercado de tierras a través de instituciones ad hoc, que en el fondo tienen un carácter inflacionario y que en el fondo permiten proseguir con este negocio político que consiste: asiéntate ahí donde quieras y yo voy a ir después a ofrecerte agua, desagüe, luz eléctrica y todo lo demás, y voy a hacer un pacto contigo. El pacto es que tú me vas a dar los votos y yo te voy a dar esto. Como va a demorar mucho el trabajo, voy a demorarme un poco más, y así sucesivamente. Entonces, lo que dice José Carlos es que esto tiene que ser organizado planificadamente, porque de lo contrario vamos a seguir construyendo con un incentivo político, además, en lugares inadecuados. Mi pregunta es si esto que tú dices se puede hacer en democracia o no. Porque en democracia, ¿qué significa? Que yo, político, voy a ir a mover a la gente, pues. Claro. Claro, y el incentivo del político es, estas ideas no salen de la nada, ¿no? No es que mañana a la gente se le ocurrió cambiar la Constitución porque espontáneamente llegó a la conclusión lógica. A la conclusión lógica de cambiar la Constitución. No, siempre hay un político detrás impulsando una idea para generar votos. Es lo mismo caso del Brexit en Estados Unidos, el mismo caso del muro de Donald Trump. O sea, estamos a partir del 2014 en el mundo se está viviendo un escenario donde el populismo se vuelve un arma política. Absolutamente. Y es en el primer mundo también, ¿eh? Sí, en el primer mundo también. Tú has puesto dos ejemplos. En el caso del Brexit uno podría llegar a pensar, no, que los ingleses son más razonables, no, son igual que todo el mundo. No, y pueden verlo en internet, el discurso político del Brexit. Farage, el famoso Farage, ¿cómo se apellida? Nigel Farage, ya. Farage, okay. Él y el vicecanciller estaba también detrás de eso. Y tú escuchas hablar y menciona las mismas frases clave. Sí. Yo hablo por el pueblo. Sí, claro. Y no me interesa lo que dicen los técnicos. Claro. Lo que a mí me interesa es lo que la gente piensa en su corazón. Sí. Porque ese es el espíritu del pueblo. ¿Quién lo está diciendo? ¿Castillo? Es exactamente igual. Lo está diciendo el vicecanciller de Inglaterra cuando estaba impulsando. País del primer mundo, súper desarrollado, bla, 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 no sirve de nada. Oye, al abogado argentino de Castillo, le hacen una entrevista en Colombia, y entonces el periodista, un poco desavisado, debo decir, porque cree que el Perú tiene 8 millones de habitantes, estupideces de ese país, le dice: entonces, ¿quién redactó el manifiesto del golpe de Castillo? Le pregunta. No. Usted le ha preguntado a él, sí, ¿y qué le respondió? El pueblo. El pueblo. Y no hay preguntas, se acabó. Sí. El pueblo lo redactó. Y el discurso político es... Si a alguien le curiosidad de estas cosas, lea Aristóteles, su libro de Aristóteles, Retórica. No tiene que ir de otro lado. Aristóteles dice, cuando tú no quieres aceptar una culpa, la herramienta del sofista es la siguiente. Es decir, primero, yo no lo hice. Sí, claro. Exactamente, Aristóteles, ¿no? Yo no lo hice, es lo primero que dijo. Después, ¿cuál es el siguiente nivel? Va a decir, yo no sabía que estaba cometiendo un delito. Claro. ¿No? El tercero es, alguien más lo hizo, en este caso, el pueblo. El cuarto va a ser... un Dios me lo sopló al oído, puede decir cualquier cosa. El cuarto nivel es, cuando ya no pueden defender eso, es... ustedes no tienen autoridad para mí para juzgarme. Claro. Entonces acuden a las cortes, estas creaciones de los... heroicas. De los interamericanas, claro, y andinas y todo. No, ellos me tienen que gustar, ustedes no. Ese es lo básico del discurso político para lavarse las manos, ¿no? O sea, no es lo mismo en la gente que quiere argumentar inocencia, es la misma historia. Vas negando en grados y es lo que es predecible. Tú no tienes autoridad moral para juzgar. Claro. Esa es la última, ¿no? Tú no eres la autoridad para esto, ¿no? Yo solo reconozco al que me puede juzgar a tal. El pueblo. El pueblo lo juzgará. Tú eres incapaz porque tú eres un corrupto y se acabó, ya está. Entonces, ni siquiera tienes que demostrar que es corrupto, ¿eh?
No. Ya con eso corre la... No son tontos, empiezan a impulsarlo por todos cosa lados. corre, la cosa corre. Entonces, esa es la gran pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿en democracia se puede hacer? ¿Se puede hacer esto o no? Sí, pero requiere cambios distintos a los que solemos escuchar en televisión o en los politólogos, ¿no? No, eso lo que ellos dicen no funciona. Lo que escuchamos aquí, ¿no? No, es que hay que darle más plata a los partidos para que sean más fuertes. No, es que hay que darles... Otra droga es esa. Hay que crear una escuela de gobierno para que aprendan a ser políticos. Y hay que financiarlo, obviamente hay que financiarlo. Hay que hacer, digamos, ese tipo de medidas son ineficientes, no sirven para nada. No sirven para nada. ¿Por qué? Porque el problema es el incentivo que tiene el político para hacer un buen trabajo. Si su incentivo para quedarse ahí solamente es dura 3 años o 5 años, entonces no tiene una carrera. Entonces, ¿qué va a hacer al siguiente elección? ¿Sabe que no va a elegirse? Solo atraes gente que quiere aprovecharse esos 3 o 5 años en robar lo más rápido posible. ¿Cuánto falta? 6 meses. Apúrate. Apúrate en robar. Apúrate. Es lo que hacían. Estaban desesperados por acabar las obras, sacar lo que hacía Vizcar, lo que hacía... Querían sacar todo ya, antes de que se les vaya, porque el abigeato va así, pues, ¿no? Antes que nos descubran, saca todo. Es exactamente por el sistema electoral que tenemos. A ver, ¿cómo cambias ese sistema electoral? Es una palabra en la Constitución. Artículo 187, me parece. Sí. Las elecciones son pluripersonales y representativas, que es el sistema que es porcentual. Tú quieres sistemas bipartidarios, menos corrupción y más largo plazo. Esa palabra tienes que cambiar por el sistema de mayoría simple, mayoría relativa, perdón, en el cual basta que el 50 más 1, la mayoría más 1, gane. Ese partido, digamos, en tal área, elige a su propio... Todos los congresistas salen del partido que ganó la mayoría. No hay que un porcentaje tuyo, un porcentaje mío. ¿Basado en qué? Me dirán. Basado en la casuística de lo que ha funcionado en los últimos 100 años en los países en democracia, ¿no? Entonces, no... ¿Se puede hacer en democracia? Se puede. Pero tienes que cambiar radicalmente... No con estas reglas. No con estas reglas. Estas reglas no fomentan... Con estas reglas vas a volver a elegir al heredero de Perú Libre. Es posible. Acuérdense que estas medidas, este sistema representativo da cabida a los oportunistas y a los freelancers. No es que, siempre aparece un outsider. El Perú es impredecible, te dicen. Es que tú has hecho las reglas para eso. Claro. El ejemplo más palpable, y no sé si nos banean en YouTube. Los Moshleites era el partido nazi de Inglaterra. Okay, sí. En los 1930. Tenía más miembros que el partido nazi en Alemania. Claro, en ese momento sí. Pero nunca lograron un sitio en el Parlamento inglés. ¿Por qué? Porque el sistema inglés tiene un sistema bipartidista. El sistema alemán tenía el sistema nuestro que tenemos. Entonces los castillos, los outsiders, en un sistema alemán dio cabida a que el partido nazi llegara al poder. Y lo hemos vivido acá, con Castillo. Exactamente. Entonces, si no me creen que el sistema electoral afecta todo este problema, miren la historia de los partidos en esos dos países. Inglaterra, el partido nazi, cómo le fue en Inglaterra y cómo le fue en Alemania. José Carlos, te agradezco la visita. No, muchas gracias por invitarme. Estamos en contacto. De acuerdo, gracias. José Carlos Valer, señoras y señores, estuvo con nosotros. Hombre, fíjate.